bienvenidos en una nueva clase de lengua. Les cuento que en esta oportunidad vamos a hacer una introducción a clases de palabras y vamos a hacer un pantallazo muy general de sustantivos y adjetivos, ¿sí? Pero antes de arrancar con estas palabras, tenemos que entender qué significa la gramática, que es la ciencia que se encarga de estudiar las palabras. La gramática es la ciencia que estudia cada elemento de una lengua y lo hace a partir de 3 niveles de análisis. El nivel semántico, que analiza el significado y la clasificación de cada palabra. El nivel morfológico, que estudia la estructura interna, es decir, cómo está compuesta una palabra, cuáles son sus partes, si esas partes son variables o no. Y el nivel sintáctico, no sé si les suena, análisis sintáctico, que en algún momento del futuro veremos, que estudia la relación entre las palabras dentro de una misma oración. Bien, pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿Qué es entonces una palabra? Una palabra es una unidad mínima de significado, con entonación propia. ¿Y cómo las podemos reconocer o cómo las podemos clasificar? Existen muchas clases de palabras. Sustantivos, adjetivos, adverbios, artículos, verbos, preposiciones, conjunciones, pronombres. Las clases de palabras son muchas, pero no todas se van a ver para el primer examen de lengua. Esa sería la buena noticia. Lo que vamos a trabajar hoy, como les dije, es un pantallazo muy general de sustantivos y adjetivos. Bueno, les decía que vamos a hacer un pantallazo sobre sustantivos. Primero vamos a preguntarnos qué son los sustantivos. Los sustantivos son una clase de palabra que utilizamos para nombrar todo lo que existe en nuestro mundo. ¿Qué cosas existen en nuestro mundo además de nosotros? Los objetos, las cosas que nos rodean, los lugares en donde estamos, las plantas, los árboles. Por eso yo traté de resumirlo indicando seres, objetos, lugares, etc. Ahora, desde el punto de vista semántico, que dijimos que es el nivel de la gramática que analiza el significado de las palabras y las clasifica, podemos decir que los sustantivos se clasifican en 2 grandes grupos: los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos propios son fáciles de reconocer en un texto, por ejemplo, en un texto escrito, me refiero, porque están escritos en mayúscula y designan nombres especiales que tienen las personas, que tienen algunos lugares. También pueden ser marcas, nombres de instituciones. Por ejemplo, el nombre de una persona, Laura; el nombre de una ciudad, Buenos Aires; el nombre de una marca de ropa, de zapatillas, como Adidas, ¿sí? Pongo algunos ejemplos porque si no este video sería súper eterno. Ustedes saben que en la página 71 van a tener muchísimos más ejemplos. Pero recuerden que los sustantivos propios son esos nombres especiales que hace que cada una de estas cosas sean únicas, ¿sí? Porque yo, por más que pueda tener el mismo nombre que otra persona, soy un ser humano único. Bueno, con respecto a los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes también tienen una división interna, se dividen en concretos y abstractos. Los concretos son todas las cosas que tienen materialidad. Lo que tiene materialidad es algo que yo puedo percibir a través de los sentidos, o porque lo puedo tocar o porque lo puedo ver, tiene una forma determinada y lo puedo reconocer fácilmente. Por ejemplo, la mesa, el niño, los árboles, la pizarra, la silla, la maestra.
Y me gustaría que observen que a diferencia de los sustantivos propios, los sustantivos comunes, tanto los abstractos como los concretos, tienen una ayudita extra, diría yo, para llamarlo de alguna forma. Los puedo reconocer porque delante del sustantivo puedo colocar un artículo que refuerza, que me indica cuál es el género y cuál es el número de ese sustantivo. Con otras clases de palabras no van a poder hacer lo mismo, ¿sí? No van a poder ponerle un artículo adelante a un adverbio, no van a poder ponerle un artículo adelante a un verbo, ¿se entiende? Tampoco a un adjetivo. En cambio, los sustantivos abstractos son conceptos, son ideas, son sentimientos, ¿sí? A diferencia de los concretos, no tienen una materialidad, no pueden percibirse a través de los sentidos, aunque uno pueda hacerse una representación mental de esa idea, por supuesto. Por ejemplo, la amistad, el aburrimiento, el amor, el hambre, ¿sí? Son cosas que, bueno, yo puedo asociarlo con ideas, pero no tiene la materialidad, ¿sí? Lo concreto de, por ejemplo, esta pizarra que la toco, la veo, tiene una forma, ¿sí? Está construida con algo, como para darles muchísimos ejemplos, a ver si pueden entender la diferencia entre lo abstracto y lo concreto. Ahora, desde el punto de vista morfológico, habíamos dicho que la gramática, desde el punto de vista morfológico, lo que hace es tomar la palabra y analizar su composición. Esto nos permite determinar si una palabra es variable o no. El sustantivo, salvo el propio que lo vamos a ver, el sustantivo común es una palabra variable. ¿Qué significa? Que varía. ¿Y en qué varía? En género y en número. En género significa que se le puede atribuir género femenino o masculino, y el número significa que se puede reconocer su forma singular o su forma plural. El plural es muy fácil de reconocer porque a ese sustantivo se le agrega el sufijo s o en determinados casos es. Si volvemos al ejemplo, la mesa, ya el artículo me está ayudando a darme cuenta que morfológicamente es femenino singular, el niño masculino singular, los árboles masculino plural. ¿Qué pasa con los propios? Fíjense que acá sale una flechita y dice, ojo, desde el punto de vista morfológico se los considera, entiendan esto, invariables. No importa que Laura sea nombre de mujer, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan que desde el punto de vista morfológico para el curso de ingreso, ustedes en cuanto a los sustantivos propios van a indicar que son palabras invariables. Bien, eso con respecto a los sustantivos. Con respecto a los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que utilizamos para caracterizar a un sustantivo. Voy a hacer una aclaración importante porque generalmente en los colegios la clasificación de los adjetivos es mucho más amplia, pero para el curso de ingreso los adjetivos desde el punto de vista semántico solamente se dividen en calificativos y relacionales. No existen los adjetivos demostrativos, no existen los adjetivos numerales. Todo eso lo vamos a ver con otro nombre, ¿sí? Aquí, solamente para el curso de ingreso, los adjetivos pueden ser calificativos, que son los que permiten describir a un sustantivo, y los relacionales, que son los que indican el origen o el ámbito de procedencia de un sustantivo. Vamos a ver en el caso de los calificativos, por ejemplo. Niño astuto. Astuto es una palabra que permite caracterizar al niño y como podrán ver, tiene obligatoriamente que haber una concordancia en género y número. Niño está masculino singular y astuto debe estarlo también.
Sillas. Sillas cómodas. Cómodas es una palabra que también está describiendo a las sillas y está en femenino plural, al igual que el sustantivo al que modifica. ¿Qué pasa con mesa grande? Grande es un adjetivo que muchos lo llaman adjetivos neutros. ¿Por qué neutros? Porque son adjetivos que no tienen un género propio. Se pueden utilizar tanto para género femenino como para género masculino. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el caso de un examen? Bueno, cuando les toque un adjetivo que sea neutro, que no tenga ese género propio, va a adoptar el género del sustantivo al que modifique. En este caso, mesa, la mesa es femenino, por lo tanto, grande va a adoptar el género femenino de la palabra a la que modifica. ¿Sí? Con respecto a los relacionales, dijimos origen o ámbito de procedencia de un sustantivo. Por ejemplo, producto japonés. ¿Qué me está indicando? ¿De dónde procede o de dónde viene ese producto? Fíjense que los relacionales los podemos parafrasear volviendo a escribir ese adjetivo relacional, ¿sí?, con esta partícula de. Producto japonés equivale a decir a producto de Japón. Otro ejemplo, recursos naturales. Este es un ejemplo clarísimo de algo que en otro momento de la vida podríamos haber confundido con calificativo. Sin embargo, naturales no es calificativo, es relacional porque indica el ámbito de procedencia de los recursos y puedo utilizar esta estrategia diciendo que son recursos de la naturaleza. Bueno, como parte de la tarea, ustedes tienen que resolver 3 puntos de la actividad de aplicación 6 que queda en la página 16 y 17. Voy a explicar un poco qué pretendemos que hagan, así en la próxima clase de Zoom corregimos esta tarea. El punto 1 les da una lista de sustantivos y ustedes solo los tienen que clasificar semánticamente. Es decir, que tienen que decir si el sustantivo es común o propio y en el caso de que sea común, si pueden diferenciar entre concreto y abstracto. Les pongo un ejemplo de toda la lista que hay, Alicia. Alicia es el nombre de una persona, por lo tanto, desde el punto de vista semántico, yo tengo que poner que el sustantivo es propio. No hace falta que pongan más nada. Por ahora, con que solo pongan sustantivo propio es suficiente, ¿sí? Lo mismo van a hacer con el resto de las palabras. Si el sustantivo es común, lo dejan en común. Si pueden diferenciar entre concreto y abstracto, lo hacen y si no, lo hacemos juntos en la próxima clase de Zoom. Ahora, el punto 2 no pide aspecto semántico, pide aspecto morfológico, o sea, decir el género y el número de esta palabra. Yo tengo nenas, como ayudita voy a escribir el artículo que le corresponde, las nenas, que eso me da una ayuda importante. Las nenas se encuentra en femenino, coma, singular. Perdón. Me equivoqué, miren el lío que hice. Plural. Las nenas. Femenino. Bueno, en el último punto lo que tienen es el aspecto semántico y morfológico del punto 1, lo tienen todo junto en un solo cuadro y así se los van a tomar en el examen oficial. Voy a tomar una palabra de todas las que tienen subrayadas en ese texto para darles un ejemplo. Por ejemplo, la palabra turistas habla de los miles de turistas que visitan ese lugar, ¿sí? No es el nombre de una persona, por lo tanto no es un sustantivo propio, es un sustantivo común. Los turistas son personas, por lo tanto es un sustantivo común concreto. Y desde el punto de vista morfológico, los turistas son muchos y está en masculino. Masculino, plural.
Bueno, espero que con esto no tengan dificultades para resolver la actividad de aplicación 6 y vamos a pasar a otra parte de la clase donde trabajaremos con diccionario.